Hi everyone, my name is Ana Gisette Molina Murcia. I am international trade at the Antonio Nariño University. I'm going to tell you about 25 important uses in English. En el primer punto tenemos el will, que lo usamos en tres casos. En el primer caso es en una situación condicional, como por ejemplo, if you study a lot, you will do well in the partials. Si estudias mucho, te irá bien en los parciales. En el segundo caso es en el futuro inmediato, como por ejemplo, I am thirsty, I will drink some water. Tengo sed, beberé un poco de agua. En el tercero, expresa una situación futura que no ha sido planificada, una decisión espontánea o un evento sobre el que no se puede decidir. Como por ejemplo, maybe Carl will be participating in the tournament next month. Quizás Carl participe en el torneo el próximo mes. En el segundo punto tenemos el going to, que es el tiempo futuro que se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se hace referencia al futuro inmediato, es decir, a algo que está a punto de suceder. Como por ejemplo, he's going to buy clothes this weekend. Él se va a comprar ropa ese fin de semana. En el tercer punto tenemos cómo expresar deseos. Hay 5 formas de expresar deseos. La primera, my desire is to buy a house. La segunda, my dream is to have a pet. La tercera, my wish is to travel. El cuarto, I would like to learn many languages. El quinto, I wish I live in Canada. En el cuarto punto tenemos cómo se expresan los deseos con wish, que se expresa de 2 formas. La primera se le agrega to y a la segunda el wish debe ir en medio de 2 pronombres y el verbo va en pasado. Como por ejemplo, my wish is to travel y el segundo, I wish I live in Canada. En el quinto punto tenemos cómo expresar intereses. Cuando no lleva to se le agrega ing, como por ejemplo, I am interested in buying a house. Y en el otro ejemplo, my interest is to travel around the world. En el sexto punto tenemos cómo pedir una bebida en un lugar público. Tomamos como ejemplo el café. May I have some coffee? Can I have some coffee? Son las 2 formas de pedir una bebida en público. El séptimo punto, ¿cuándo se usa do? Bueno, el verbo do se usa generalmente para hablar sobre trabajo, tareas, acciones y actividades, como por ejemplo, to do the shopping, to do the dishes, to do exercise. En el octavo punto tenemos cuándo se usa make. El verbo make se usa para referirse a la construcción, creación y manufacturación, producción o elaboración de algo con las manos, como por ejemplo, to make breakfast, to make coffee, to make tea. El noveno punto tenemos cómo expresar las habilidades. I'm good at running, dancing, working, cooking and decorating parties. Hay que tener en cuenta que el verbo siempre va con el ing. En el décimo punto tenemos an y a. Bueno, a se usa cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una consonante y an cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una vocal. Como por ejemplo, it's a white door, it's a white door, it's an open door. A girl walks to school. I have a pencil. I have an orange pencil. En el punto 11 tenemos las ocupaciones. She is an artist. He is an astronaut. He is a doctor. He is a baker. She is a designer. En el punto 12 tenemos los estados físicos o mentales. I am angry. I am happy. I am sad, I am bored, I am furious, I am hungry, I am lazy. En el punto 13 tenemos los verbos auxiliares modales que no llevan to, como can, may, que es poder, could, might, podría, should, ought to, deberías, must, debes,
with y would, que sería. En el punto 14 tenemos much y many. Much se usa con cosas incontables y many se usa con contables, pero por lo general los sustantivos contables son los más fácilmente se pueden contar y los incontables son en plural. Como por ejemplo, do you have much wine at home? Do you have many barrels of wine at home? En el punto 15 tenemos el there is y there are, que el there is se utiliza con sustantivos en singular, es decir, que hay uno solo. Existe una sola cosa y también con sus sustantivos incontables. Y el there are se utiliza con sus sustantivos en plural y se usa para expresar que son varios elementos que hay. Como por ejemplo, there is a sofa in the room. There are 4 sofas in the room. En el punto 16 tenemos cómo ofrecer algo. Do you want y would you like. En el 17 tenemos el genitivo sajón, que lo usamos para decir que pertenece a alguien. Y el primer elemento es un animal, persona o país. Como por ejemplo, my mother's name is Smith. The girl's room was very neat. My sister's cat. En el punto 18 tenemos con qué se usa el in, que se usa con número de semanas, meses, años, partes del día, estaciones del año, décadas, siglos, ciudades, países y continentes. En el punto 19 con qué se usa el at, que es con horas, fiestas y festividades sin la palabra día, las direcciones y lugares en específicos en pueblos o ciudades. En el punto 20 tenemos con qué se usa el on, que es con calles, lugares específicos, días laborales, días especiales con la palabra día y las fechas específicas. En el punto 21 tenemos cómo dar asesoramiento. If I were you, I would, I think that you should. En el punto 12, cómo decir planes a corto y largo plazo. A corto plazo, my short-term plan is to buy the cell phone. Y a largo plazo, my long-term plan is to travel to the United States. En el punto 23 tenemos cómo decir a qué le tienes miedo. Se usa el I'm afraid of, darkness, toots, snakes and mice. En el punto 24 tenemos el uso del have y el has. Tenemos como verbo auxiliar to have, significa tener. Una de sus particularidades es que cambia dependiendo del pronombre con el que se conjugue. Así que usamos have con los pronombres I, you, we y they, pero has lo usamos con los pronombres he, she, it. Y el to have cumple la función de auxiliar de otros verbos para conformar tiempos con presente perfecto y con el tiempo pasado perfecto. Como por ejemplo, I have a pet, she had practice for the concert. En el punto 25 tenemos cómo decir lo que haces en el tiempo libre. On a free time, I like dancing, cooking, watching TV and listening to music. Hay que tener en cuenta que el verbo siempre va con ing.